vamos a ir a la palabra de Dios como siempre lo hacemos. La palabra de Dios es nuestra fuente y nosotros vamos a hablar en esta mañana de sabiduría en los problemas. Nosotros necesitamos pedirle a Dios sabiduría. Y esta es una necesidad diaria. Hay cosas que nosotros sabemos cómo manejar, pero hay situaciones que nosotros no sabemos cómo manejar. Y la palabra de Dios, que contiene no solo la historia de la humanidad en términos de lo que hace Dios y cómo se revela Dios y cómo se ha dado a conocer Dios, sino que la palabra de Dios también contiene todos los elementos necesarios para que nosotros podamos vivir bien. Lo que pasa es que nosotros a veces pensamos o nos hemos convencido a través de todo el bombardeo que hay de publicidad, de medios, de redes, etcétera, etcétera, nos hemos convencido que vivir bien equivale a tener dinero, a que la parte económica esté resuelta. No solo, fíjense, hemos llegado al punto de que no solo es suficiente con no tener hambre, o sea, lo básico uno diría, sino que ahora no nos sentimos tan bien si solo tenemos para la comida. Nosotros sentimos, nos han convencido que necesitamos más y mucho más. Sin embargo, lo que nosotros debemos aprender es que los problemas vienen y van a nuestras vidas y que no siempre estamos bien. No siempre, inclusive aun cuando tenemos resueltas nuestras necesidades económicas, no necesariamente quiere decir que no tenemos problemas. Los problemas pueden ser de muchos tipos. Ahora, nosotros encontramos en Santiago, la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1, del verso 2 al 7, nos encontramos como en el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento está lleno del tema de la sabiduría y la sabiduría de Dios. Y lo utiliza, inclusive dice el proverbio, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor a Dios, el conocerle, el amarle, el respetarle. Este es el principio. Para ser sabio es tener una relación con Dios. Luego Santiago en el Nuevo Testamento nos dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas. Y uno dice: espérate, Santiago, ¿cómo me voy a sentir contento cuando me enfrento a las pruebas? Eso va en contra de la lógica humana por lo menos. Entonces, ¿cómo en medio de la dificultad o del problema me voy a considerar contento? Sin embargo, él sigue desarrollando, porque él dice, porque cuando nos enfrentamos a diversas pruebas, dice, ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. En otras palabras, los problemas en nuestra vida no debemos verlo únicamente como el problema, como que el problema es el fin de esa situación. Es lo más difícil que hay que enfrentar, sino que debemos ver un poquito más allá y entender que por cada problema que enfrentamos en la vida es una oportunidad para que se pruebe nuestra fe en el Señor. Y que nuestra fe en el Señor, al ser probada, produce en nosotros perseverancia. La perseverancia es uno de los problemas más serios que nosotros tenemos. La perseverancia significa insistir en algo, mantenerse en algo. Nosotros renunciamos a veces muy fácilmente cuando nos encontramos de frente con un obstáculo. Yo soy de las que agarro una botella y le doy una vuelta a la tapa, y si ya sentí que tiene un poquito de resistencia, voy con mi esposo para que él me la abra, y él me la abre, y a veces está pero suavecita, pero yo en cuanto siento un poquito de dificultad, digo, no, mejor que… Ese es un ejemplo tonto, pero clásico, de cómo uno puede fácilmente renunciar a ser perseverante, a insistir en algo que se le presenta como una dificultad. Santiago sigue diciendo, y la perseverancia,
fíjense que una cosa debe llevar a la otra, debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Y luego uno dice, bueno, pero si tengo problemas y debo sentirme contento porque tengo problemas, o debo considerarme dichoso porque probablemente ese problema me lleve a fortalecer mi fe, a ser perseverante, y la perseverancia seguramente me va a llevar a que el problema sea resuelto, y así yo pueda ganar en integridad, en conocimiento, en sabiduría. ¿Cómo se logra eso? Y dice, la respuesta está en el verso 5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿sabiduría para qué? Para enfrentar la prueba, para ser perseverante, para encontrar la solución. Pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Él da sabiduría generosamente. Parte de nuestro problema cuando conocemos al Señor es que pensamos que Él está para resolver nuestros problemas. Y decimos, preséntale tus problemas a Dios para que Él los resuelva. Pero fíjense que en la palabra nosotros encontramos que solo en las situaciones en las que el pueblo de Israel o los discípulos o las personas no podían resolver el problema, porque requería de una intervención divina, milagrosa, Dios actuaba. Cuando los israelitas tenían que conquistar Jericó, ¿qué pasaba cuando ellos llegaron a Jericó? Jericó era una ciudad rodeada de unas murallas impresionantes y aparte de eso, este pueblo de Israel no tenía ejército. Ellos no sabían pelear. ¿Cómo iban ellos a conquistar Jericó? No tenían la forma de hacerlo, entonces Dios interviene de manera milagrosa. Así encontramos momentos, muchos, en la palabra de Dios, en los que las personas no pueden resolver el problema, pero Dios interviene. Pero en la mayoría de los casos nosotros encontramos que hay un problema y que Dios no resuelve el problema, sino que Dios le da a la persona los recursos o las herramientas para que resuelva el problema. Cuando Dios llama a Moisés, ¿qué le dijo Moisés? Moisés tenía es como que Moisés hubiera preparado de antemano en una libreta todas las excusas que le iba a dar a Dios, porque espérate, por si me pregunta esto, le digo no por esto. Y Moisés le dice, no, yo no puedo porque yo no sé hablar. Bueno, te voy a mandar con Aarón. No, yo no puedo porque tal cosa. No, yo no puedo porque yo no sé cómo tú te llamas. Dime cómo yo me voy a presentar a Faraón. Y la respuesta de Dios fue decirle, ¿qué tienes en tu mano? No fue decirle, yo voy a resolver. Claro, al final Dios hizo todos los milagros para convencer a Faraón. Pero Dios no le dice a Moisés, quédate aquí y yo voy a ir a hablar con Faraón, yo voy a decirle a Faraón, yo voy a derrocar a Faraón para que entonces tú puedas sacar al pueblo. No, Dios le dice, ¿qué tienes en la mano? Y él le dice, una vara, no tengo nada. Más adelante encontramos un profeta que dice, con las cosas pequeñas que tenemos puestas en las manos de Dios, podemos hacer proezas. Porque no se trataba de la grandeza del recurso o de la herramienta, en este caso la vara de Moisés, sino que tenía que ver con la disposición a creer que Dios podía usar esa vara. Dios nos ha dado a todos los recursos y las herramientas para enfrentarnos a los problemas. Y dice, y si tú piensas que no sabes cómo hacerlo, que te falta sabiduría, pídele a Dios sabiduría y Él te la dará. Sigue diciendo, pero que pidan con fe. Que Señor, dame sabiduría, pero la verdad es que yo no creo que tú me puedas ayudar con esto. Señor, dame sabiduría, pero es que esta cosa, esta persona, esta situación, cuando estemos orando o hablando con Dios o revisando nuestra situación y nos encontremos con un pero que sale de nuestra boca o está en nuestro pensamiento, demos un paso atrás. Porque en ese pero generalmente está puesta la falta de fe. El Señor dice, pero pidan con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense, miren qué difícil,
Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Es lo contrario a la perseverancia. Es ser inconstante, es hoy te creo, mañana no, hoy te pido, mañana no, hoy estoy contento porque te creo, hoy estoy triste porque no te creo, hoy voy a intentarlo otra vez, pero mañana no lo voy a intentar porque no funciona. Entonces dice, esta persona no va a recibir nada. ¿Por qué? Porque fíjense, cuando uno duda y cuando uno es inconstante, uno hasta puede perderse la respuesta de Dios. Y Dios le responde a uno y ya está la respuesta, pero uno no la puede ver porque uno está dudando. Y Dios le pone el plato de comida y uno dice, ¿será para mí? ¿Será que me lo mandó Dios? ¿Será que es de Ivonne? Pero eso fue lo que yo le pedí, pero ¿será para mí? Dios puede estar respondiendo a nuestro problema y aún así nosotros pasarlo por alto por nuestra propia indecisión e inconstancia. Por eso Santiago dice, pero pida con fe. Ahora bien, decimos, tenemos que pedirle a Dios sabiduría en nuestros problemas. Ahora, ¿qué es la sabiduría? Fíjense, de la manera más sencilla, en la palabra de Dios encontramos que la sabiduría es la capacidad para entender algo de forma correcta y actuar de acuerdo a ello. El pedazo en que nosotros nos quedamos usualmente es en la capacidad para entender algo de forma correcta. Y esto pasa, aquí hay profesionales en todos los ramos de los que se puedan imaginar, y cada uno tiene sus propias habilidades. Y de repente que el pastor Daniel es ingeniero eléctrico. Él es ingeniero eléctrico. Y de repente él me puede explicar algo. Y yo me pongo a ver videos de física, sobre física nuclear. Y la fisión del núcleo de no sé qué. Me puede explicar el pastor. Y yo creer que lo entendí. Y yo digo, wow, Dani, de verdad. Y yo me acuerdo cuando Daniel inventó, era como una cuestión para programar, para controlar el tiempo. No me acuerdo qué era, pero imagínense también que lo entendí, que no me acuerdo. Y él me explicaba, y según yo, iba a patrocinar, según yo lo había entendido. Pero nosotros nos quedamos, eso no es ser sabio y eso no es sabiduría. Eso es recibir información, nada más. La sabiduría tiene que ver con la capacidad de entender eso, entender lo que me está sucediendo, entender lo que me están explicando, entender lo que está pasando con mi cuerpo, con mi mente, con mis emociones, con mi familia, entenderlo de forma correcta, no entenderlo a mi manera o como yo quiero que sea, entenderlo de forma correcta y actuar. La sabiduría en la palabra de Dios siempre encontramos, sobre todo a partir del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cuando nosotros unimos los conceptos, nos damos cuenta de que Dios está diciendo, la sabiduría es esa destreza que Dios te da para entender las cosas y la habilidad para realizarlas. Dios te dio aptitudes, las destrezas, las capacidades para entender las cosas. Pero si nos quedamos solo con la capacidad del entender, y nosotros a veces, ¿cómo nos damos cuenta de que no somos sabios? Cuando alguien nos está explicando algo o nos está dando un consejo y nosotros ni terminamos de oír a la persona, le decimos, sí, eso yo lo entiendo. Sí, ya eso yo lo entiendo. Sí, yo sé que eso es así. Sí, es que yo sé que eso es así. Y tú te quedas esperando, bueno, ¿y por qué no actúas en eso si ya sabes que es así? ¿Por qué no lo haces? Porque nosotros tenemos una desconexión, una disonancia entre lo que nosotros entendemos y lo que nosotros hacemos. La palabra de Dios y la vida con Dios y la vida de Cristo en nosotros nos llama a vivir sabiamente, a vivir con sabiduría, a no quedarnos en el yo sé, sino en el yo sé y por eso hago. Porque si no, la sabiduría no aplicada no es sabiduría, es simple conocimiento. Entonces hay padres que
se leen todos los libros de crianza. Todos los libros de crianza, y hay libros de crianza, y hay seminarios, y hay todo de crianza, y cómo criar, y cómo criar, cómo criar. Y de repente tú ves que los padres se saben toda la teoría y los hijos andan manga por hombro. Los hijos hacen lo que quieren, los hijos no son capaces de obedecer. Y uno dice, pero ¿qué pasa si te sabes toda la teoría? Es conocimiento. La sabiduría viene cuando yo le pido a Dios que me ayude a aplicar eso que estoy conociendo, porque no va a venir Dios a criar a nuestros hijos. No va a venir Dios a desarrollar nuestro trabajo. No va a venir Dios a que nosotros podamos tratar a la gente de manera correcta. No, Dios nos ha dado como le dio la vara a Moisés. Y le dijo, ¿qué tienes en tu mano? A cada uno de nosotros, Dios nos ha entregado las herramientas para vivir sabiamente. Luego nosotros nos encontramos y decimos, bueno, sabiduría para los problemas. ¿Qué es un problema? Es una cuestión que se trata de aclarar, entre muchas definiciones, ¿no? Una cuestión que se trata de aclarar. Es un conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin. En otras palabras, es un obstáculo. Yo voy a llegar allá para sentarme a tomar un café con Liseica, allá. Pero está la columna. Pero está Scarlett sentada ahí. Está Natalia sentada ahí. Y hay cables allá. Cada uno de esos elementos son obstáculos. Son problemas que están en mi camino que me impiden llegar a conseguir el fin que yo quiero, llegar a la meta o lo que me propongo hacer. Eso es un problema. En otras palabras, la columna es un problema, Scarlett es un problema, Natalia es un problema. Son obstáculos que se presentan en el camino. Otra tercera definición, un problema es un disgusto o una preocupación. Fíjense que ahora se está muy de moda decirle a la gente, no te preocupes, ocúpate. Semántica, retórica, no tiene ningún sentido. Uno se preocupa y uno se ocupa. Pero uno lo dice en el sentido de no ganas nada con solo preocuparte si no te ocupas. Fíjense que esa es la definición de sabiduría. Si algo me preocupó, yo tengo que ocuparme en aquello que me preocupó para resolverlo. Entonces, un disgusto o una preocupación. Ahora, los problemas son parte de la realidad. Yo creo que todos nosotros podemos saber y decir, sí, yo tengo o he tenido problemas. Y los problemas son distintos para cada uno. Aunque cada uno aquí tengamos el mismo problema. La mayoría de nosotros amanecimos sin agua hoy. Es el mismo problema para todo el mundo. Pero la manera en que nosotros enfrentamos ese problema es lo que hace la diferencia. Porque se avisó con tiempo, entonces los que tomaron agua ayer guardaron agua para hoy. Los que verificaron que en su edificio hubiera agua en el tanque y estuvieron pendientes de que de verdad la administración del edificio está haciendo su trabajo, estuvieron bien. Cada uno tuvo que resolver, pero si llegó alguno y pasó toda la semana diciendo no va a haber agua, 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 y uno dice no va a haber agua, no va a haber agua, no va a haber agua, pero no verifico, no busco agua, no recojo, no nada. Cuando llega el domingo, llega el sábado en la noche, digo, no tengo agua, ¿qué voy a hacer? Toda la semana tuve para saber qué iba a hacer con el agua. Entonces, los problemas son parte de la realidad. La forma en que reaccionemos a ellos puede determinar que enfrentemos la vida con una actitud saludable o con temor y amargura. Nosotros no podemos evitar los problemas. Los problemas van a llegar a nuestra vida. El asunto es cómo yo reacciono a los problemas que tengo, cómo yo me enfrento a ellos, cuáles son las actitudes que yo voy a tener cuando se me presenta la dificultad. Yo puedo quedarme en el conocimiento y decir, no, es que eso se arregla así, 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 y no arreglarlo.
O puedo llenarme de frustración. Y es que este problema, yo siempre tengo problemas, todos los problemas me caen a mí. ¿Por qué a mí Dios no me bendice? ¿Por qué? Es la manera como nosotros enfrentamos, cómo reaccionamos. Eso va a determinar cómo va a ser nuestra vida. Porque uno a veces, uno conoce personas, yo no sé ustedes, pero yo he conocido personas que en medio de todas circunstancias, terribles circunstancias, siempre están contentas. Y siempre tienen una palabra de ánimo. Y siempre están dispuestos a ayudar a otros. Y uno que conoce el problema de la persona, y uno dice, ¿cómo puede estar tan tranquilo? ¿Cómo puede estar tan tranquila? ¿Cómo puede estar tan contenta? ¿Cómo puede estar ayudando a otros? Si está pasando por una situación X, si está pasando por una enfermedad X. Es la actitud con que nosotros enfrentamos la situación lo que va a determinar cómo nosotros vamos a vivir y cómo vamos a enfrentarnos a la vida. Ahora, ¿qué hacer? Decíamos, los problemas son parte de la realidad. Dios nos da sabiduría para que nosotros podamos enfrentar los problemas y decidir qué hacer. Dios nos da herramientas como la vara de Moisés y así nosotros podemos enumerar una cantidad de cosas. Cuando usted lee la vida de Moisés otra vez, Moisés nació en medio de desde que nació su vida era un problemón, porque él nace en medio de una prohibición para que los niños varones de los israelitas vivieran. Y cuando él nace en medio de esa situación, su mamá se las ingenia para, con las herramientas, los recursos y el conocimiento que ella tenía. ¿Qué herramientas, qué recursos, qué conocimiento? Ella sabía tejer paja. Ellos eran los esclavos en Egipto y como esclavos ellos su labor era hacer ladrillos con paja y barro para que pudieran hacer las construcciones del faraón. Y de esas pajas, que era lo que ella tenía a su alcance, ella sabía tejer una canasta. Ella no se quedó a llorar y a decir, ¿quién puede regalarme? ¿Quién puede hacer algo con mi hijo? ¿Quién lo sube en un avión y se lo lleva para Estados Unidos? ¿Quién puede hacer algo con mi hijo? Dice que ella, con el conocimiento que ella tenía, ella lo aplicó y se convirtió en una mujer sabia. Ella cuidó, preparó y le salvó la vida a su niño. Y uno dice, sí, Erika, pero fue Dios. Sí, pero Dios no bajó a hacerle la canasta. Dios no le dijo, ponla en el río. Dios le dio a ella la capacidad de enfrentar la situación y Dios bendijo la iniciativa de esta mujer por actuar correctamente, por hacer las cosas. Entonces, ¿qué hacer cuando nosotros nos enfrentamos a los problemas? Hay una situación que nos ilustra mucho estos pasos que vamos a mencionar y que no sé si usted ha leído, si usted no, seguramente ha leído o ha pasado así rapidito, pero si no ha leído la vida del profeta Eliseo y todos los milagros que hizo el profeta Eliseo, este es uno muy interesante. Él dice, cuando Eliseo regresó a Gilgal, había hambre en la tierra. Estando sentados los hijos de los profetas delante de él, dijo a su criado, pon la olla grande y prepara un potaje una sopa para los hijos de los profetas. Entonces uno de ellos salió al campo a recoger hierbas y encontró una viña silvestre y de ella llenó su manto de calabaza silvestre. Y vino y las cortó en pedazos en la olla de potaje porque no sabía lo que era. Hay una situación, hay un problema. Dice, voy a ver qué encuentro para resolver el problema, porque yo tengo conocimiento y siempre sacamos las cosas de ahí del campo. Pero el problema es que no tenía conocimiento real, porque dice, no sabía lo que eran. Él los vio, de repente caminó un poquito, no fue mucho esfuerzo, es que aquí mismo están, mira, no me voy hasta allá, voy a agarrar las que están aquí y vamos a usarlas estas para cocinar. Dice que llegó muy contento, ¿no? Y puso los pedazos en la olla, pero no sabía lo que eran. Y lo sirvieron para que los hombres comieran. Y sucedió que cuando comían el potaje, clamaron y dijeron, oh hombre de Dios, hay muerte en la olla. Esta es una de las expresiones más poéticas que usted puede encontrar.
y de la que sale una tremenda predicación, por cierto. Dice, oh hombre de Dios, hay muerte en la olla. Era la forma, la expresión para decir, cuando dice hay muerte en la olla, quiere decir que es venenoso. Es venenoso. Lo que pusieron ahí, las calabazas que pusieron, las hierbas que trajeron son tóxicas, son venenosas. Por eso les digo, el que la cocinó, el que la recogió, no sabía que estaba agarrando. Y usted sabe, por ejemplo, que hay hongos o champiñones que son muy tóxicos, muy venenosos y que uno no puede ir por el campo y dice, ay, mira un champiñón, lo voy a hacer con filete, voy a hacer un filete miñón y queda en el hospital. Porque son venenosos, son tóxicos. Esto es lo que pasaba. A eso se refiere cuando dice, hay muerte en la olla, hay veneno en la olla. Y el problema con el veneno en la olla, la muerte en la olla, es que no se la iba a tomar solamente el que recogió las calabazas, sino que iba a contaminar y hacerle daño a todos los que comieran de ella. Ese es parte del problema de cómo nosotros manejamos nuestros problemas. En las situaciones en que nos metemos, en lo que nos sucede y cómo reaccionamos. A veces no nos damos cuenta que en la forma como yo enfrento una situación o como yo no aplico la sabiduría que Dios me ha dado, sino que me quedo en la teoría y en el lamento, yo puedo estar afectando la vida de otros, porque hay otros que comen de mi potaje, hay otros que se alimentan de lo que yo preparo, de lo que yo tengo, de lo que yo soy. Hay quienes dependen de mí, por eso seguimos insistiendo siempre, padres de familia, no pongan muerte en la olla de su casa. Me decía, Erika, pero si yo no salgo al campo, yo todo lo compro en el súper. Estoy hablando de manera figurada. Tengan cuidado qué hacen en su casa, cómo enseñan a sus hijos, qué ejemplo le dan, cómo los hijos ven que ustedes enfrentan el problema. Si usted tiene un problema y sus hijos se dan cuenta o en la familia se dan cuenta de que usted se amarga, se pone agresivo, se pone violenta, se deprime, por todo llora, se declara incompetente, incapaz y que nadie le ayuda y asume una actitud de víctima pobre de yo, ay, ¿qué voy a hacer conmigo? Como la vida me supera, yo no tengo cómo hacer. No se asombre que ese mismo niño, esa misma niña llegue a la escuela y algo le pase y cómo se comporte como una persona agresiva, una persona violenta, una persona depresiva, una persona que no sabe qué hacer, una persona que se siente derrotada, una persona que se siente amargada. Y uno dice, pero ¿cómo es posible si yo lo llevo los domingos a la iglesia? ¿O cómo eso le tenía que haber enseñado a la maestra? No. Eso se aprende de la olla que se cocina en la casa. Hay muerte en la olla. Hay muerte en la olla. Los que enseñamos, los que predicamos, los que tratamos con personas, los que ayudamos a las personas, ¿qué hay en nuestra olla? Parecía una calabaza normal. Parecía una hierba sanita, de las que siempre comemos, pero como no la conocían, no la entendían, no se dio cuenta de que estaba llevando el veneno, no solo para sí mismo, sino para todos los demás. Le dice, y no pudieron comer, pero Eliseo les dijo, aquí donde está el milagro, por un lado el milagro y por otro lado la sabiduría que le da Dios. Ahí hay un milagro que hace Dios, pero hay una acción que hace el profeta. Dice, tráiganme harina y la echó en la olla. Y dijo, sírvanlo a la gente para que coman. Y ya no había nada malo en la olla. Dios le dio la sabiduría al profeta. Dios hizo el milagro por medio del profeta. Pero lo que no hizo Eliseo, en medio de una región donde había hambre, donde la situación estaba terrible, él no agarró. ¿Qué hubiera hecho yo, Erika Harris? Yo hubiera agarrado la olla y la tiro. Porque así somos de facilitos, ¿verdad? Esto se arregla de una vez. Traigan más calabazas y ahí va el mismo a traer más calabazas y me trae de las mismas. Él no hizo eso, él sabía, conocía la situación y dice, no, esto no se puede botar. Esto hay que arreglarlo, esto hay que solucionarlo. ¿Qué tenemos a la mano? Y Dios le dio sabiduría para actuar con lo que tenían y dice, y ya no había nada malo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros a la vista de este ejemplo y de otros que hemos visto cuando nos enfrentamos a los problemas? Número 1, reconocer el problema.
Uno dice, Erika, pero es que eso es tan obvio. Pero es que no es nada obvio. Debería ser obvio. Precisamente se sigue siendo un problema porque nosotros a veces ni siquiera reconocemos, tengo un problema. Esto es un problema para mí. Decimos, es que realmente no es problema mío. Yo no tengo la culpa si a ti no te gusta, pero es que no es mi problema. Sí, es mi problema. Pero yo necesito reconocer que tengo un problema con mi carácter, con el manejo de mis finanzas, con mis temores, con el manejo de mi sexualidad, con el manejo de mi tiempo, con la administración de mis bienes. Yo tengo un problema cómo me relaciono con los demás, con mi carácter. Somos seres humanos y estamos llenos de flaquencias, de carencias, de rispideces en nuestra manera de ser. Así somos. Pero de nada vale decir, no, es que yo no tengo el problema, lo tiene, es que el problema mío es Arnulfo. Amén. Dice, reconocer el problema. ¿Cómo se reconoce? No solamente decir tengo un problema, hay que ubicar la causa del problema. Hay que ubicar, no solo decir tengo un problema, hay que decir, ¿dónde está la raíz de esto? ¿Qué causa el problema? ¿Cuál es el problema? No puedo decir, por usar un ejemplo sencillo otra vez, pues digamos que el problema sea que no tienes control sobre lo que comes y no tienes control. Y dices, bueno, voy a hacer dieta, voy a ponerle un candado a la refrigeradora, voy a tal cosa, voy a hacer lo que sea. Y uno va y hace, y lo puedes hacer 3 días, 4 días, al 5.º día tú misma botas el candado. ¿Por qué? Porque sí, reconociste un problema y tú dices, el problema es que no dejo de comer, pero no has encontrado la verdadera razón por la cual no puedes controlar tu forma de comer. Y pueden ser muchas razones, desde un problema médico hasta un problema psicológico, emocional, que te lleve a no tener control sobre eso. Y así, piense, yo lo digo por sonar bonito, la comida, piense en X, cualquier cosa que a usted le genere una situación de crisis en su vida, que usted sabe o siente que avanza 2 pasos y vuelve para atrás. Y avanza 1 paso y vuelve para atrás. Y dice, ahora sí voy a vencer esto. Y vuelve y cae uno y dice, ¿pero por qué? Porque sí decimos, tengo un problema, pero ¿cuál es la raíz? A veces la causa o la raíz del problema no necesariamente somos nosotros. O no nace en nosotros, sino nace en otros. Y nosotros no lo reconocemos. Realmente no es que a mí me guste andar fumando marihuana, pero es que tengo unos amigos. Y yo sé que es un problema, pero es que son mis amigos. Y mis amigos son mis amigos y son buena gente. Y yo tengo que hacer testimonio. Y tú te quedas y ¿cuál fue el testimonio que le diste? Dice, pero es que yo no los puedo abandonar. El problema real es que a uno le cuesta enfrentarse a la raíz del problema. Y si mis amigos son la raíz de un problema que yo tengo que ir todavía más allá. Y decir, ¿por qué me siento atraído o atraída a andar con este tipo de personas, a convivir con este tipo de personas? No estoy diciendo que los rechaces ni que los mandes al infierno. Estoy diciendo reconocer por qué me siento atraído a este tipo de situación, qué es lo que pasa conmigo. Mientras nosotros no reconozcamos el problema, nosotros podemos convertir ese problema en una situación cíclica, que aparece y se va, viene y va, la conquistamos por un tiempo y nos vuelve a derrotar después, porque no hemos ubicado la causa real del problema. ¿Cuál es la razón real? Es que yo tengo muchos novios, pero es que es que es como bonito sentirse querida. Sí. Y paso de uno al otro y paso, es que ese no, porque no, es que ese no, es que sí, duré un poquito porque ese no. Ok, un momento, haz una pausa. Sí, bueno, pero ¿cuál es el problema?
Y uno dice, bueno, el problema es que, bueno, es que me gusta estar acompañada. No, el problema probablemente sea, por un lado, el temor a la soledad y por otro lado, una dependencia que no ha sido analizada. Entonces, uno tiene que ser brutalmente honesto con uno mismo y decir, tengo este problema reaparece en mi vida o siempre me causa más problemas, ¿por qué no lo puedo solucionar? Hay que reconocer el problema, ubicar la causa. En segundo lugar, tener las actitudes correctas. ¿Se acuerdan que la sabiduría es aplicar, saber lo que es correcto y aplicarlo? Esa es la sabiduría. Entonces, no me basta con reconocer el problema. Yo tengo que tener las actitudes correctas ante el problema, ante la situación. Número 1, no ignorar la situación. No hacer como que nada pasa. Una de las maravillas de los niños, que es, no sé si usted ha jugado a escondidas con un niño chiquito de 3 años para abajo. ¿Cómo juega a las escondidas un niño pequeñito de los 3 años para abajo? Dice, vamos a escondernos, vamos a contar. Y él se queda donde está y hace así. Y él está convencido que como él no te ve y él se tapó la cara, él es invisible, él está escondido, nadie lo ve. Nosotros a veces así actuamos. Pensamos que con ignorar el problema, con no hablar del problema, con no atender la situación, el asunto va a seguir de largo o va a pasar o de alguna manera, es un pensamiento mágico, de alguna manera se va a resolver. O Dios algo va a hacer. Recuerden lo que decíamos al principio. Muy rara vez Dios interviene directamente de manera milagrosa para resolvernos un problema. Dios no nos resuelve los problemas. Él nos da los recursos, las herramientas, las habilidades, nos abre el camino para que nosotros podamos resolver el problema. Reconocer la responsabilidad propia o la de otros. Con una actitud incorrecta es que él tiene la culpa. Es que ella me provocó. Es que ella me dijo tal cosa. Es que él me dijo tal cosa. Es que la vida está muy difícil. Es que yo pasaba, es que a él se le cayó el celular. Yo lo levanté porque, bueno, a él se le cayó. Parte importante de la responsabilidad es reconocerla. Es decir, es mi culpa. Uno de los grandes problemas que tenemos en esta generación, no me gusta llamar la generación del cristal, prefiero llamar la generación del vacío. Pero ese es otro ensayo. Uno de los problemas que se tiene en esta generación, y yo he escuchado a infinidad incluso, fíjense, no, lo he escuchado en profesionales de salud mental, pero he escuchado más en personas que ni siquiera son profesionales de salud mental, que le dicen a los demás, pero no te sientas culpable. No uses la palabra culpa, porque no es tu culpa. Es culpa de tus padres, del gobierno, del empleador, del no sé quién, de tu pareja, de tu esposo, de tu esposa, pero no vale de nada que tú alimentes la culpa porque no vas a hacer nada con la culpa. La culpa te va a detener. Sí, por eso Dios nos dio la capacidad de sentirnos culpables. La culpa es una emoción necesaria. Porque la culpa acompaña el reconocimiento de que estoy haciendo algo mal, de que hice algo mal, de que hice daño, de que me porté mal. Yo necesito asumir la responsabilidad, no solamente decir, ay, sí, es que yo fallé porque yo soy humana. Es mi responsabilidad porque yo soy persona, pero es que todos los seres humanos fallamos. No, yo tengo que sentarme y asumir mi culpa. ¿Por qué? Porque si yo asumo mi culpa, yo se la puedo presentar delante de Dios, quien es quien perdona nuestros pecados y el que se lleva la culpa de ellos. Él lo hizo en la cruz. Pero de nada nos vale a nosotros no asumir nuestra responsabilidad y suavizar, porque matizamos el asunto. Es que le pegué muy feo. Pero no está bien, no te sientas culpable porque le pegaste muy feo. Fue un momento de debilidad. No, siéntete culpable
porque le pegaste feo. ¿Han visto esos padres, esas madres que le pegan a los niños? O que les pegan a las esposas o los esposos. Porque a veces uno dice, bueno, es que los hombres son violentos. Porque el patriarcado, usted sabe cuánta mujer violenta hay en este mundo. Esto es parejo. Sí, es que le pegué muy feo, pero no te sientas culpable porque eso fue solo un momento de debilidad. Te pasamos de debilidad en debilidad, de debilidad en debilidad. En vez de triunfo en triunfo, de debilidad en debilidad. Y decimos, es que la verdad es que yo no era violenta, pero es que como en mi casa me pasó, como en el trabajo, y entonces derivamos la responsabilidad hacia otros. Mientras nosotros no enfrentemos nuestra propia responsabilidad en nuestros problemas, no vamos a salir de ellos. Dice dominar las emociones. La sabiduría usualmente se asocia con lo cognitivo y con lo intelectual, con el razonamiento, con la capacidad de pensar y tomar decisiones para cambiar. Y uno dice, tienes que tener un pensamiento crítico, analizar para que puedas cambiar. Y a veces uno hace mucho énfasis en no tener emociones. Las emociones son propias del ser humano. Dios nos hizo, ¿por qué de repente usted está escuchando este mensaje y a veces se ríe? Porque le parece divertido lo que dije. A veces la cara se le hace así como, ay, como que eso dolió. ¿Por qué se pone contenta? Usted viene o contento, viene a la iglesia y tiene tiempo que no ve a alguien o alguien estaba de viaje y lo de repente y se emociona. Las emociones son parte de la vida. Está viendo un juego de fútbol y Panamá pierde de la manera más tonta y se enoja. Las emociones son parte de la vida. Usted va en el tráfico y alguien le tira el carro y yo quiero ver aquí que alguien me diga honestamente que usted va en la calle y viene alguien y le tira el carro y usted le diga que el Señor te bendiga. La reacción emocional instantánea, ¿cuál es? Me enojo o quisiera tirar, si no porque me sale más caro a mí, le tiro yo el carro. Porque es la reacción emocional. Pero para poder resolver los problemas, nosotros no podemos dejarnos dominar por las emociones. O sea, me causa ansiedad el problema, no te quedes en la ansiedad. Me causa tristeza y llanto el problema, no te puedes pasar la vida llorando. Llora 5 minutos y levántate. No niegues las emociones, pero no te dejes dominar de ellas, porque usualmente las emociones que nos dominan cuando estamos en problemas son las emociones negativas, no son las buenas. No es la alegría, no es la paz, no es la comodidad, no son emociones buenas las que nos dominan o las que nos surgen cuando estamos en problemas, son las emociones más negativas. Entonces, para resolver el problema, una actitud correcta es, si tienes una emoción que te llega en el momento que tu hijo, tu hija, tu trabajo, tú mismo, algo te causa, te genera un desborde emocional, contrólalo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos no resolver los problemas si solo nos quedamos en el desborde emocional. Los desbordes emocionales también tienen su utilidad. Dios nos hizo y Dios sabe que nosotros tenemos desbordes emocionales, pero son necesarios. Uno dice, ¿pero cómo? Claro, porque cuando usted está muy enojado, si usted no descarga esa emoción, si no pega un grito, ¿qué pasa? Lo pega para adentro y se va quedando ahí atrapado y se va enfermando el cuerpo. Si usted tiene una gran tristeza, usted tiene que llorar, usted tiene que estar triste y tome su tiempo y llore por lo que le está pasando, porque si no, esa tristeza solamente se le queda encapsulada ahí y usted sigue como si nada estuviera pasando y esa tristeza está ahí, está ahí, está ahí. Cuando revienta, revienta feo. Los desbordes emocionales son necesarios. Sacar la emoción, pero no se quede porque ¿qué pasa? Libero la emoción y ya me siento mejor. ¿Has visto personas que son violentas o agresivas
y que cuando agarran a alguien, agarran a un hijo, a una hija, a la pareja, a algún trabajador, lo que sea, en el camino, y porque tú, y tú eres, y tú. La persona que pasa dice, me siento livianito. Se siente ligerito porque descargó la emoción negativa, porque descargó la violencia, ya no la tiene encima, pero aquel que recibió la violencia es el que se comió el potaje envenenado. Por eso no te dejes dominar por las emociones. Vas a sentir emociones, ten control sobre ellas. Actitud correcta, no culpes a Dios. No, los grandes problemas de nosotros los cristianos, aquí no voy a hablar de los seres humanos, de los cristianos, nosotros, nombre y apellido, nosotros. Es que cuando nos va bien, es que Dios es bueno, y cuando nos va mal o tenemos problemas, ¿por qué Dios me permite esto? ¿Por qué Dios me hace esto? Yo que voy a la iglesia, yo que ofrendo, yo que no sé qué, Y uno dice, pero ¿por qué culpas a Dios? Los problemas son parte de la vida, veíamos, y por otro lado, los problemas a veces los provocamos nosotros, somos la raíz, somos la causa, y a veces son otros. Pero no ganamos nada con culpar a Dios de lo que nos sucede, porque lejos de acercarnos a Dios para que nos dé sabiduría, si yo lo culpo, me alejo de Él. Como leíamos en Santiago, el inconstante en todos sus caminos. El que cuando le va bien, ama a Dios, y cuando le va mal, Dios es el culpable. Tercer lugar, ¿cómo enfrentamos los problemas? Decíamos, la sabiduría es conocer, tener la capacidad de entender algo y aplicarlo. Entonces, la sabiduría tiene que ver con actuar. En primer lugar, orar. Me dice otra vez, obvio, Erika, obvio. Pero muchas veces, si somos honestos, no oramos. Oramos cualquier oración, como las oraciones aprendidas que repetimos sin sentido, porque las repetimos, una oración que aprendimos. Nosotros orábamos por la comida todos los días cuando éramos niños. Nos sentaban en la mesa y había que orar por la comida, chiquitito. Te damos gracias, Señor, por esta comida. Amén. Se entendía por ahí la palabra comida, el gracias y el amén. Y mientras más bajito y más rápido salíamos del trámite, mis hermanos y yo, los tres éramos igualitos. Yo no sé cómo terminamos siendo pastores. Es pura misericordia de Dios. Pero así nos sentábamos. Señor, te damos gracias por estos alimentos. Amén. A veces ese es nuestro tipo de oración. Cuando incluso tenemos un problema. Señor, te pido que te ese problema. Amén. Orar, y eso cuando oramos. Orar por la situación. Segundo lugar, buscar ayuda. ¿Qué hicieron los profetas cuando se dieron cuenta que había un problema? Dijeron, oh hombre de Dios, hay muerte en la olla. Hay una situación complicada. Tenemos que buscar ayuda. El problema nuestro, otra vez problema sobre problema, es que a veces entendemos que buscar ayuda es buscar quién me solucione el problema. Y quién lo haga por mí. Y quién trabaje por mí. Y quién resuelva por mí. Esa actitud es negativa y no nos conduce a ninguna parte. Número uno, porque el problema es de cada uno. Número dos, porque Dios nos ha dado recursos, herramientas para que podamos afrontar la situación. Él nos da sabiduría. Y número tres, nos sirve esa solución porque las personas van a llegar a un momento en que van a decir, no me pidas ayuda porque solo estás pidiendo ayuda. No nos sirve para madurar cuando esperamos que otro nos resuelva. Y es que yo no salgo de esta situación porque ustedes no tal cosa, porque ustedes no tal cosa. Es que yo sigo así porque ustedes esto, porque no me ayudan, porque no me dan, porque no me encuentran. Yo le he pedido a alguien que conoce, que tiene un contacto en tal lugar para que esa persona me consiga. Y tú le dices, ay, ¿hablaste con el contacto? No, yo estoy esperando que me digan. Y tú dices, ¿qué pasó aquí?
Una cosa es buscar ayuda y otra cosa es pretender que otros resuelvan mi problema. Tú tienes que buscar ayuda para encontrar la solución, para tú aplicarte, para tú tomar acciones en lo que tienes que hacer. Y siempre puedes encontrar a alguien que sepa más que tú, alguien que te abra la botella, alguien que te enseñe. Por mucho tiempo mi esposo decía, quiero aprender a hacer arroz con pollo. Pero así como lo haces tú, como lo hacía tu mamá, como lo hacía como del lado tuyo, pero no me sale. Primero no le salía a guisar el pollo. Yo le decía, pero es que guisar el pollo así. Y decía, no me sale a guisar el pollo. Es que no me sale. Y no, la verdad no le salía. Pero él decía, ¿y cómo se hace el arroz con pollo? Y así. Intentaba como que, y no le salía ese. No, y estuvo un buen tiempo, yo calculo que un par de años, que él decía, tengo ganas de aprender a hacer arroz con pollo. Pero yo no le hacía el arroz con pollo. Yo le decía, se hace así. Se hace así. Entonces, él busca, es de los que busca recetas en YouTube. Él busca su teléfono, busca YouTube, busca la receta y pone todo como un chef, así, toda cada cosita. Y va haciendo su comida. Y no le salía arroz con pollo. Y ya por último, ya tiene como un año que comenzó y dice, bueno, yo voy a hacer, a ver, no importa si no me sale bien, yo lo voy a hacer. Y ahí está el hombre, ya sabe hacer arroz con pollo. Buscó ayuda, sí, mucha ayuda, por muchos lugares, pero no se sentó a esperar que alguien le hiciera el arroz con pollo. Él dijo, yo quiero aprender yo, porque tenía toda la teoría acá y él te podía recitar la teoría. Te podía decir, se hace esto, porque uno le decía, pero no le salía, pues. Ahora ya le sale el arroz con pollo. Hay que buscar ayuda. En tercer lugar, apartarse de lo que genera el problema. ¿Se acuerdan que decíamos, a veces uno identifica la causa del problema? Aléjate de aquello que te genera el problema. No te quedes pegado a aquello que te significa una fuente continua de conflicto. Apártate de lo que te genera el problema. Si ya descubriste qué es lo que está causando que en tu vida haya tropiezo y dificultad y que se repita, apártate de eso. Cuarto lugar, aprende nuevos patrones de conducta. Si ya viste que parte de lo que te genera problemas es que siempre repites los mismos pasos para hacer las cosas, siempre actúas de la misma manera, entonces aprende a hacerlo de otra forma. Aprende nuevos patrones de conducta. Fíjense, quinto lugar, reparar. ¿Qué hizo Eliseo con la olla? ¿La tiró? No. La arregló. Le echó harina y la arregló. En otras palabras, una parte de ser valiente e íntegro en la vida es sentarse y mirar los problemas que uno tiene, ver dónde ha estado la raíz, pero también descubrir si yo puse algo en ese potaje que contaminó y que hizo daño. Yo tengo que reparar. A veces reparar tiene que ver con pedir perdón, perdonar, cambiar la manera como me relaciono con ciertas personas, reparar, sacar de mi vida aquello que me hace daño y que yo entiendo que me hace daño. Y uno dice, pero es que yo no tengo fuerza para hacer eso. Si alguno tiene falta de sabiduría, dice Santiago, pídasela a Dios. Y en cuarto lugar y por último, ¿cuál es el ingrediente más importante para resolver nuestros problemas? Acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. La segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versos 8 al 13, escribió
Pablo, no dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Pablo estaba preso, pero la palabra de Dios no está encadenada. Así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. ¿Estás atrapado en un problema? ¿Atrapada en una situación? ¿Hay algo que necesitas resolver y no puedes, no has podido? ¿Piensas que no tienes los recursos, las herramientas? ¿Es alguien cercano a ti que tiene problemas que no puede resolver? Aquí tienes que compartir con esa persona. Pero sobre todas las cosas, acuérdate del Señor Jesús como la fuente de salud para tus problemas. Pero Erika, me estás diciendo que Él no va a venir a resolver. No, pero Él, Jesucristo, te va a sostener, te va a enseñar, te va a dar las herramientas, te va a dar la sabiduría que necesitas y va a pelear tus batallas, porque Él es tu Dios, porque Él es fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Te damos gracias porque nosotros encontramos en ella todo lo que nosotros estamos necesitando en los diferentes momentos, todo lo que nosotros estamos necesitando para enfrentarnos a la vida y para realmente ser felices. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a recurrir a ti cuando necesitamos sabiduría. Danos la capacidad de reconocer nuestros problemas, de buscar ayuda en ti y de ver qué necesitamos hacer. Yo te invito a que ahí donde estás puedas conversar con el Señor y le puedas decir: Señor, ayúdame, necesito sabiduría. Eso que yo no puedo hacer, esa parte milagrosa que necesita mi vida para romper cadenas, esa tú puedes hacerla, Señor, y te pido que la hagas. Pero aquellas que están en mis manos, que tú me has dado la destreza, la inteligencia, la capacidad para enfrentarla, Señor, yo te pido que tú me ayudes a tener fe, a creer que tú estás conmigo, a no dudar, a pedir con fe, a entender, a reconocer aquello que no viene de ti, aquello que no me ayuda, y no quedarme ni en las emociones ni en el sentimiento de culpa, a no ignorar lo que está sucediendo en mi vida, sino a acercarme a ti para pedirte, Señor, a ti sabiduría en los problemas de mi vida. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús.